En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, hemos llegado a la semana, a la octava de Pascua. Hoy es el domingo de la octava de Pascua, que tiene muchos nombres. El domingo de Quasimodo, por la antífona de la misa de hoy. Y pues si hay mucho para reflexionar en Cuaresma, pues también el tiempo de Pascua tiene muchos misterios para profundizar. Pero a veces nos confundimos o nos perdimos aún, porque es más fácil en un sentido entender la necesidad de hacer penitencia, arrepentirnos, que saber cómo vivimos el espíritu de la Pascua. Entonces vamos a grabar en estos días una serie de videos que tratan de esas cosas, pero quiero señalar ahora pues algunas cosas de las escenas que la Iglesia nos ha dado durante la semana de Pascua acerca de las apariciones de nuestro Señor ya resucitado a sus discípulos. Recuerden que en Pascua la octava es las misas tienen como su auditorio principal los recién bautizados. Entonces fueron bautizados en la vigilia de Pascua y tienen que venir a las misas toda la semana para escuchar la liturgia y la prédica también. Entonces las lecciones que encontramos en esas misas tienen pues esa finalidad, ese propósito particular. El otro día, entre las diferentes apariciones de nuestro Señor a los discípulos, encontramos uno cuando María Magdalena está delante de la tumba buscando a Jesús y se da cuenta de que no está. Y ella pues ama a nuestro Señor mucho, por eso va a buscarlo y hasta nos recuerda de la escena en la resurrección de Lázaro, cuando dicen que fue a la tumba, o cuando fue a buscar a Jesús, cuando entró en el pueblo, todos pensaban que iba a la tumba para llorar a su hermano allí. Suponemos que tenía esa costumbre, ¿no? Y parece que va ahorita para hacer lo mismo, ¿no? Y al principio no reconoce a nuestro Señor. Y cuando le aparece, y cuando finalmente le llama por su nombre y lo reconoce, parece que quiere abrazarlo. Y el Señor le dice algo interesante, dice, no me toques. Que parece una respuesta muy fría. Y dice, y luego se explica y dice, porque no he subido a mi Padre todavía. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Es una lección, un mensaje constante en este tiempo, de por ser bautizados, no podemos seguir viviendo en una manera mundana. Tenemos que vivir según la resurrección. Tenemos que vivir ya para el cielo, que nos presenta retos distintos y pues a veces muy difíciles porque seguimos con las heridas de pecado original. Entonces es pues muy normal que sigamos pensando en una manera terrestre, ¿no? Y el Señor quiere enseñarnos que ya necesitamos vivir según el Espíritu. ¿Okay? Bueno,
hay muchas cosas que podemos decir acerca de cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Yo recomiendo mucho, por ejemplo, la meditación de las bienaventuranzas que nos enseña pues una nueva ley en cierto sentido, que tiene más como su finalidad de vivir según el Espíritu. Hay mucho para profundizar ahí. Pero quiero ahora aplicarlo un poco a la situación de la cuarentena que estamos viviendo, y con las misas sin gente y a veces la falta de acceso a los sacramentos, que nos impone un reto. Si queremos buscar provecho en eso y no solamente quejarnos, que es muy importante, que tenemos que dejar la vida de pecado, porque caímos frecuentemente, la tentación es muy presente, ¿no? De caer en un ciclo de pecar, arrepentir. Y gracias a Dios, que Dios es tan misericordioso de que es posible seguir arrepintiéndonos, pero no es como debemos de vivir. Otro tema muy presente en Pascua es bautismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué aprendemos de bautismo? Al final de bautismo, cuando damos, por ejemplo, el vestido blanco al bebé, la instrucción es mantenerlo sin mancha. La expectativa es, ya siendo renovado por el bautismo, por la gracia de la victoria de Cristo sobre la muerte, tenemos que dejar el pecado. ¿Okay? Entonces, ahora, si nos encontramos en una situación en que tal vez es más difícil confesarnos, tal vez no podemos recibir los sacramentos tan frecuentemente, tenemos que recordar que una vez en la vida es suficiente comulgar para salvarnos. Y que pasaron muchos siglos en la iglesia, no es ideal, obviamente, pero pasaron muchos siglos en la iglesia en que la confesión era una cosa de una vez en la vida, porque era tan incomprensible de perderíamos la gracia del bautismo. Entonces fue algo muy excepcional. Y los teólogos nos enseñan, por ejemplo, que la confesión, el sacramento de la confesión también tiene por su nombre penitencia. Penitencia es, antes de ser un sacramento, es una virtud. Es una virtud que debemos de vivir aún en la ausencia del sacramento y debe de preceder el sacramento. ¿Qué es eso? La virtud de penitencia significa que reconociendo nuestra tendencia a pecar, a ofender a Dios, tenemos que aplicar a nosotros mismos un castigo para enmendarnos, para corregir las pasiones desordenadas, algo que muchas veces no pensamos mucho cuando vamos a confesar. Qué tan importante es el propósito de enmienda. Realmente estamos dispuestos a crucificar esas pasiones desordenadas para no volver a pecar. Eso es algo que aún fuera del sacramento de confesión tenemos que hacer, ¿no? También cuando comulgamos, la gracia de esa comunión no debe de acabar tan pronto. No debemos de salir del templo y regresar a vivir en una manera como indistinta de cómo viven todo el mundo. Tenemos que manifestar un cambio interior para que sobreviva la gracia. ¿Ok? Entonces, el reto, uno de los muchos retos que tenemos en este tiempo, es pues exigirnos un poco más. Ya tenemos que salir de
nuestra comodidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, de que hay situaciones en que católicos han tenido que vivir muchísimo tiempo sin el auxilio de los sacramentos. ¿Y qué pueden hacer? ¿Es imposible que se salven? Al contrario, definitivamente que no. Sí implica más trabajo, más esfuerzo, más convencimiento de que no vamos hacia atrás, no volvemos a vivir como los que son destinados solo para morir. Vivimos ya para el cielo. Entonces, que apliquemos esta lección, ¿no? Y si estamos angustiados por la situación, que recordemos, ¿no? Cómo han vivido nuestros antepasados, los católicos en tiempos de persecución, los japoneses, por ejemplo, que tuvieron que vivir siglos sin sacerdotes. ¿Okay? Entonces, no podemos caer en la comodidad, que es arriesgoso, ¿no? Porque podemos presumir, ¿no? Tomar la gracia, la misericordia de Dios como un hecho, que es posiblemente un pecado muy grave de presunción. Necesitamos vivir no solamente el sacramento de la penitencia, sino también la virtud de la penitencia. Necesitamos vivir nada más el sacramento de la comunión, sino su propósito y efecto, que es comunión con Cristo y su cuerpo místico, que nos sostiene aún en la ausencia de los sacramentos. Y fíjense que no estoy diciendo que es correcto o que es ideal que no tengamos eso, pero a veces pues necesitamos pasar por pruebas para entrenarnos, recargar fuerzas, ¿no? que aprovechemos.